cena, tu mesa, la mesa que pusiste en el desierto, donde tu pueblo nunca le faltó el alimento, Señor, para crecer, Padre. Gracias por ese alimento, Señor, que tú nos das a diario, Padre. Hoy celebramos, Señor, este día, pero todos los días tú eres el Padre eterno, que siempre es Padre. Los padres de la tierra mueren, nacen, mueren, pero tú permaneces para siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa bendición y ese privilegio que tenemos nosotros de tener un Padre que siempre está ahí, que siempre vela por nosotros, que siempre nos busca, que siempre nos anhela, que siempre desea escuchar el canto de nuestra boca. Eres tú nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio, Padre. Gracias por este día, Señor. Y gracias por reconocer, Padre, quién está sobre todos nosotros. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, como siempre, Padre. Fluye tú, Padre. Que tu Espíritu Santo sea aquí la garantía de lo que hablamos, de lo que decimos, Señor. Sea tu Espíritu, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Para poder participar en una cena, ¿qué necesitamos? Hambre, ¿verdad? Uno no puede ir sin hambre a una cena, porque no disfrutas. Tienes que ir con apetito, con hambre y con deseo de comer lo que verdaderamente pues te llena, te gusta. Hay comidas que no nos gustan, ¿verdad? Hay comidas que nomás no, que no nos provoca nada. Pero el Señor sabe cuál es el alimento que sí verdaderamente nos anima, nos provoca, que necesitamos. Y hoy yo quiero compartir sobre invitado a su cena. Estamos invitados a su cena. No es una cena que va a ser allá dentro de 400 siglos, por allá, más allá del sol, no. Vamos a entrar en la realidad de que estamos viviendo una experiencia espiritual, que somos espirituales. Y que nosotros, como espirituales, tenemos que alimentarnos espiritualmente, así como nos alimentamos físicamente, porque también somos físicos. Y tenemos el cuidado de cuidar esto que tenemos nosotros, porque sabemos que necesitamos, ¿verdad?, estar así preciosos y bellos y robustos y animados. Cuando una persona está bajo de sangre, ¿no?, anémico, se le nota, ¿verdad?, porque no tiene fuerza, no tiene ánimo. Pero nosotros sabemos que debe haber un balance, tanto físico como espiritual. Y estamos nosotros viendo que verdaderamente Jesús construyó un puente de relación entre Él y el Padre. Él nos atrajo la realidad de un Dios invisible, pero haciéndose visible. Y no solamente para eso, sino que también aquello que parecía muy lejos, muy lejano, porque Dios parecía muy lejano. Dios aparentemente no parecía ser un Dios personal, sino un Dios para ciertas razones o ciertas cosas que ocurrían en el pueblo de Dios. No como ahora nosotros estamos conociendo un Dios personal, es diferente. Lo que pasa es que hemos vivido un siglo diferente, pero los que vivieron hace 2000 años atrás vivían en otra forma, en una esperanza que en cierta forma ellos se nutrían con esa esperanza, pero nosotros estamos viviendo un presente continuo, porque estamos viviendo un presente en el cual para ellos esto era un futuro que no se podía alcanzar. Jesús nos trajo al Padre. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo es el Padre? Dinos cómo es el Padre. Él dijo, así como me ves a mí, así es el Padre. Y el Señor quiere que nosotros podamos decir, así como tú ves a Jesús, me ves a mí, así ves a Jesús. A ese punto quiere el Señor llevarnos. ¿Tú quieres ver a Jesús? Mírame a mí. A este punto nos quiere llevar. ¿Sí? Bien, quizás esto parece una meta demasiado alto, pero así es. Cuando Jesús se mostró y enseñó que Él y el Padre eran uno solo, eso fue un escándalo. Fue motivo de persecución. ¿No creen que el motivo de persecución a Jesús fue porque hizo milagro? No, no fue por eso.
fue porque él decía que Dios era su papá. No era por eso otro, no, porque él hizo muchos bienes a la gente y venían todo tipo de personas y todos eran sanados. El pueblo de Dios estaba muy enfermo. Había multitudes, dice que había multitudes de enfermos donde el Señor iba y los sanaba a todos. Esa es la condición que tenía el pueblo. Por eso no lo persiguieron. Lo persiguieron porque él se decía a sí mismo que era Dios. Él nunca dijo eso. Él lo que decía que su papá era Dios. Y si su papá era Dios, él era Dios también, porque era el hijo de su papá. Y esto era una de las razones por las cuales a Jesús lo crucificaron. Porque decía que se hacía igual a Dios y eso era blasfemia. Pero verdaderamente él era Dios. Pero ningún concepto humano podía recibir esa verdad. Nadie podía recibir esa verdad. Porque tenía un concepto de Dios tan lejano, tan diferente al concepto que verdaderamente Dios es. Él vino a traernos no solamente el mostrar los planes de Dios, sino Él vino a mostrar el amor de Dios. Y esto llenó el corazón realmente de aquellos que se reunían con Jesús, porque no podían pensar que un Dios tan grande, que no podían ni imaginarse, podía hacerse tan pequeño, que podía habitar en medio de ellos. Eso era un choque muy grande. Pero esto lo hizo Jesús, por la razón que lo que quería era habitar en medio de su pueblo. Dios siempre anheló vivir en medio de su pueblo, por eso mandó a hacer un tabernáculo. Por eso mandó que el pueblo se reuniera en Sinaí y se reunieran, aunque sea para que vieran algo de su gloria. Y después quiso estar más cerca y mandó a hacer un tabernáculo. Y dijo, yo quiero que habite mi pueblo alrededor de mí. Y mandó que se pusieran las 12 tribus alrededor del tabernáculo, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí. Y él en medio del pueblo de él. Ese era el anhelo de Dios. Pero no podía darse a conocer. No podían. Veían una columna, venía una nube, veían un fuego, veían un terremoto, pero no veían a Dios. Era algo que ellos sabían que era imposible. Por esa razón, Señor, se hizo en esa forma física para habitar en medio de nosotros. Y para inspirarnos. Nosotros si nos dejamos inspirar por Él, hermano, el camino nuestro va a ser un camino diferente cuando nos dejamos inspirar por Él. Por esta razón el Señor nos está invitando a su mesa. Por eso yo estaba cantando este canto que dice, tengo hambre de ti, hambre de tu presencia. Mucha gente no tiene hambre de Dios, porque tienen tanta hambre física y tanta hambre en su alma que la han llenado de tantas cosas. Es como cuando tú vas a comer a un banquete y ya te has comido tanto junk food y tantas papitas y tantos esto que cuando vas a la cena no puedes comer. Cuando vas a la buena cena no puedes comer porque ya te llenaste. Y nos llenamos de muchas cosas externas, nos llenamos de muchas cosas y entonces no tenemos apetito de buscar de la presencia de Dios. Y eso es lo que realmente ha estado pasando. Ahora bien, cuando nos topamos con esta realidad, decimos, ¿qué Dios tan grande? Un Dios tan grande, creador, que hizo los cielos, la tierra, hizo las galaxias, porque nosotros conocemos aquí lo que está aquí. Miramos la luna, las estrellas, y ahora que podemos ver un poquito del planeta Júpiter, que podemos verlo, un puntico, y nos quedamos, wow, qué tremendo que ya estamos viendo algunos de los astros estos, qué tremendo, qué estrella. Cuando nosotros vemos que el Señor es el creador de todo esto, el que hizo todo esto, que hizo el reino animal, que hizo desde el animal más pequeñito hasta el elefante y los monstruos marinos, y pensar que ese Dios quiere ser nuestro Padre. Mira, tenemos que meditar en esa grandeza. Un Dios que se ha tomado un cuidado en su creación, que hay un orden perfecto. Que cuando el hombre mete la mano para cambiar un poco el orden, todo se transforma, o sea que todo se echa a perder. Porque Dios ha hecho todo hasta en un orden perfecto. Cuando comienzan a matar abejas, porque no, que es mucha, se descontrola completamente todo. Hay falta de miel. ¿Ustedes saben que está escaseando la miel? Están muriendo muchas abejas. ¿No saben por qué?
y hay un descontrol en eso. Y la miel es un alimento medicinal, es buenísimo. Hay un descontrol, hay un temor en eso. Cuando el hombre mete su mano y comienza a cambiar, a querer cambiar las cosas, y no es la mano del Creador, todo comienza a transformarse, pero para mal. Entonces, Él hizo un balance tan perfecto en la creación como no lo ha hecho en esta creación, que somos nosotros. El ser humano es la obra maestra de Dios. Es la obra maestra de Dios. Míralo cuando un bebé nace. Lo primero que hace cuando, yo no sé ustedes, pero yo cuando mis hijos nacieron, primero miré si sus deditos estaban completos. Si los deditos de los pies y de las manos estaban completos. Siempre mi mamá decía, mira los deditos, a ver si están todos bien. Y yo me ponía a ver los deditos si estaban todos bien, para ver si había salido bien el producto. Porque tú tuviste parte en esa creación. Aunque no, dice, así como la mujer no sabe cómo se forman los huesos en su vientre de una criatura, así son los misterios de Dios. ¿Verdad que no sabemos? Es un milagro que tú ni te enteras. Y ya el bebé está con sus huesos, con su todo, y tú dices, un milagro ha llegado a la tierra. Verdaderamente hemos podido ver muchos milagros que lo vemos ya como una cosa común y corriente. Es parte de la vida, es parte de la vida. Por eso el Señor mandaba que meditáramos en ver esos pequeños detalles de Él en nuestra vida. Y miremos aquellas cosas que lo engrandece a Él. Porque esto lo engrandece cuando vemos toda esa obra tremenda. Engrandece a Dios. Pues ese Dios tan grande vino a ser para nosotros nuestro Padre. Y no solamente para ser nuestro Padre, nosotros sabemos que el Padre, vamos a ir a la parte natural, es alguien que toma un lugar muy importante en el hogar, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando éramos chicos, mami ponía la mesa, cada uno tenía su lugar. Mi papá tenía sus cubiertos, su vaso, cada uno tenía su vaso. Pero mientras mi papá no se sentaba en la mesa, nadie comía. Hasta que no se sentara en la mesa. Cuando mi papá era muy disciplinado, la verdad, mi papá era súper disciplinado. Se sentaba en la mesa, ya estábamos todos listos, cuando él se sentaba había que estar todos los 6 hijos sentados de mi mamá. Vaya, siempre aprendí a ver eso, que eso era parte del rito familiar. Bueno, el Señor nos está enseñando a cenar con Él, como un padre de familia. Yo estoy yendo a las historias judías, las historias del Oriente, cómo se desarrollaba esas historias, y era tan importante la figura paterna, era tan importante, de respeto, de admiración, de amor, en el cual el niño aprendía, agarra bien el cubierto, ¿verdad? Que siempre nos decían eso, el tenedor no se agarra así, el cuchillo con la otra mano, no corte, no ponga los codos en la mesa, toda la disciplina de la mesa, porque era muy importante, porque era el lugar donde nos podíamos reunir y hablar y comentar de las cosas que pasaban. Lo que pasa es que hoy en día, pues, come ahí parado y agarra y corre, comida corrida, ¿no? En México no le dicen así, comida corrida, algo así, que es come y sigue caminando y anda corriendo. Allá en Miami había un lugar que le decía el pan con bistec parado, porque había que comer parado. Y ahí venía la gente de la oficina y hacían unos pan con bistec, no hombre, riquísimo. Pero tenía que ser parado. Ay, comer parado no tiene mucha gracia, pero bueno. Pero el asunto ahí nada más que era, agarra el pan con bistec y corre para otra vez para la oficina. Era algo que no lo disfrutábamos a plenitud, solamente saciar un hambre y una necesidad. Y que no costaba tanto. Pero no, ese no es el caso. El Señor habla de que cenemos con Él. El Señor quiere que tú te sientes a su mesa. Sentarse a su mesa no es el concepto que tenemos nosotros de concepto. Y otra cosa, no es una disciplina tampoco. Si tú comes por disciplina, yo no sé cuántos de los que estamos aquí comimos por disciplina cuando éramos chiquitos, que tenía que venir la mamá y sentarnos ahí, darnos 3 tanganazos y comer a la fuerza. Pues no nos provocaba comer, ¿no es cierto? Mis hijos, yo batallé con eso.
no querían comer. Ahora hay que pararlo porque comen mucho. Pero yo me recuerdo que íbamos al otro lado de Miami buscando allí un lugar donde hacían, que le llamaban tacolé, y que esas cosas sí le gustaba a Pablito, y corría para acá porque no quería comer nada. Y le inventaba lo que fuera para que comiera, porque no le provocaba comer. Entonces, es difícil cuando por disciplina tú tienes que aferrarte a que tú tienes que alimentarte espiritualmente. A la fuerza eso no trabaja. Eso no trabaja a la fuerza. Eso es un aspecto religioso. El aspecto religioso es, tú tienes que levantarte por la mañana y leerte un salmo. Y cuando te acuestes, otro. Y tú lo lees de carretilla. Yo hice eso. Yo no me acostaba, ay, tengo que leer un salmo. Ay, tengo que leer la Biblia entera. ¿Verdad, Cristina? ¿Verdad que eso lo hicimos? Vamos a leer, empezando desde enero, y cuando terminamos en diciembre ya habíamos leído la Biblia entera. Aquí quizás algo se quedaba, pero aquí nada, porque todo era una disciplina, una cosa de comer ahí a la fuerza. Necesitamos tener hambre para poder comer y tener pasión, tener deseo de nutrirnos. Por esta razón, cuando lo hacemos así, disciplinadamente, y somos muy disciplinados, caemos en un espíritu legalista y religioso. Porque no nos nutre. No nos nutre. Nos nutre cuando vamos de veras, Señor, enséñame, muéstrame. Y el Señor a lo mejor te enseña una pequeña verdad y eso viene a ser una cosa de este tamaño. Y tú, wow, y lo atesoras. Y eso funciona mucho más. Eso se los digo, hermano, porque hay hermanos que tienen una carga de conciencia ahí. Ay, hermano, ayer no leí la Biblia. La Biblia está dentro de ti. La palabra está en ti. Tú puedes meditarla, ruméala. Está dentro de ti. ¿Cuántas veces nosotros no meditamos en la palabra? Y no leemos, pero estamos meditando en aquellas cosas que aprendimos. Y vemos el producto de la mano de Dios en la creación. Decimos que Dios es tan grande. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Qué tremendo. Hay una meditación espontánea que no tenemos que elaborarla, decir, espérate, déjame sentarme y déjame ver sobre qué cosa pienso. No, es algo espontáneo. Dios lo muestra, el Señor actúa así. Es la forma en que Él actúa. Ahora bien, el Señor toca tu puerta, pero la acción de abrir viene de mí. Dios respeta mi acción. Eso Dios lo va a respetar. Dios no va a venir y decir, espérate, mijito, déjame abrirte el corazón. Yo tengo autoridad de abrir mi corazón y escucharle. Por eso le dice en Cantares, el Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 2, dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, perfecta mía, ábreme la puerta. Hay un clamor en el Señor de que abramos esa puerta. Si nosotros vamos al libro ese de Cantar de Cantares, vamos a ver que en ese capítulo ella dice, ay, pero si ya me desnudé, ahora me tengo que vestir, me tengo que poner los zapatos, ay, espérate. Y cuando va a abrir la puerta ya se fue el amado. Es espontáneo. ¿Ve cómo dice? Vamos a ver el otro versículo, el versículo 3. Dice, me he desnudado de mis ropas, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los voy a ensuciar? ¿Cómo le voy a abrir la puerta a mi amado? Ay, no, ya, dice, ya era tarde en la noche. Pero ya, dice, pero mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Metió su mano de mi ventanilla. Somos casa, hay ventanas en nosotros. Y entonces reacciona ella y se para a abrir, pero ya el amado se había ido. El amado no se detuvo. Vamos a ver el otro versículo. Y entonces me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, que es identificación. ¿Recuerdan que fue la mirra lo que le dieron a Jesús? Cuando estaba, que dijo, sed tengo, y le dieron mirra, que es algo amarguísimo, que se usa como una droga para el dolor. Y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Verso 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había ido, ya había pasado. Y tras su hablar, salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. A veces viene un momento que el Señor quiere tener ese contacto contigo, te quiere enseñar algo. Y tú, espérate, es que estoy enfrascado en tantas cosas.
¿no? Y el Señor te quiere enseñar algo. En ese momento es la parte que tú tienes que abrir, porque la potestad de abrir la tienes tú. Él tiene la potestad de llamar. ¿No le dijo eso a la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea es la séptima iglesia que aparece en Apocalipsis y es una iglesia que verdaderamente había alcanzado muchos niveles espirituales. Pero el llamado que el Señor le dice, mire, yo estoy a la puerta y llamo. Si me oyes, si me oyes, y abre esa puerta, yo entraré y cenaré contigo y cenaremos juntos. En el entendimiento de cenar para Dios, como le está diciendo, no es sentarnos, vamos a comer y agarra y ve 3 programas de televisión lo que estás comiendo, no. El concepto de cenar en los tiempos de allá orientales, o sea, en los tiempos bíblicos, es recostarse y meditar y compartir. Era el momento de compartir, de abrir el corazón, de hablar y compartir y decir todas aquellas cosas que queremos decir. Era un momento de reposo. ¿Ustedes no recuerdan qué pasó cuando Jesús se topó con aquellos 5,000 hombres en el desierto y no tenían comida y llevaban 3 días caminando? El Señor sabe lo que dijo. Recuéstalos en la hierba. Recuéstalos. ¿Sabe lo que es recostarse? Recostarse es entrar en un descanso, en un reposo, en una paz, en un sentarse. Y ellos se sentaron y dijeron, pues algo el Señor va a hacer. Y ellos se recostaron en grupos de 50. Las 2 veces que Jesús hizo ese milagro, los mandó a recostarse. Todo esto, todas estas acciones tienen una verdad espiritual en el Señor. Recuerden que todo lo que vemos aquí en las Escrituras tiene un fondo espiritual. Después, cuando el Señor se encuentra con 4,000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños, serían como más de 10,000 o más, pasó la misma cosa. Se quedaron sin comida y el Señor dijo, recuéstalos en la tierra, recuéstalos, hazlos recostar. Y los discípulos tuvieron que decir, recuéstense, entren en reposo, hay solución, no sabía de dónde iba a venir la comida, pero Jesús le mandó a recostar. Es un tipo de sentarse en reposo, ese es el recostar del Señor. Para nosotros es siéntate y come y arranca corriendo otra vez. Y no, el concepto occidental es un concepto muy diferente a cómo realmente el Señor nos está llevando a enseñarnos en esto. Pero bueno, aquí yo estaba mirando aquí una cosa que en la iglesia de la Odisea, como leímos ahorita que está en Apocalipsis 3:20, Apocalipsis, donde dice, si alguno oye mi voz. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que oye muchas voces. Hay muchas voces. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, que la puerta no es una puerta natural, somos nosotros, somos casa de Dios. Esta casa tiene ventana, tiene puertas, tiene ojos, o escucha, o sea, tiene todas las acciones que tiene una casa. Quiero pararme ahí, si alguno oye mi voz. ¿Por qué? Hay muchas voces. ¿Recuerdan ustedes cómo Elías escuchaba la voz de Dios y le decía a Elías, ve y ve dónde está ahí el rey Acab y dile que no va a llover, y fue y lo hizo, y después le dijo, ahora ve y pronuncia este mensaje de que tú vas a llamar a todos los profetas falsos para que ellos muestren el poder de su Dios Baal y Acera, y tú vas a traer lo que es el poder del Dios tuyo. Él lo oyó y hizo una obra tremenda, porque Elías se enfrentó a 850 profetas falsos y los degolló a todos. Pero después oyó una voz que lo asustó, la voz de Jezabel, y dejó su ministerio y salió corriendo. ¡Qué hombre! ¿Cómo? ¿Una voz lo puede tumbar? Por eso es que es necesario poder escuchar su voz. En ese momento él se ofuscó y se llenó de miedo. Cuando uno se llena de miedo, uno sale corriendo. O se paraliza o sale corriendo. Él salió corriendo.
y no pudo escucharlo. Hasta que entonces pudo escuchar de nuevo la voz de Dios en aquel monte donde él se encuevó, y el Señor no quiere que nos encuevemos. Él se metió en una cueva. Él dijo, aquí me muero, ya aquí termino mi ministerio, aquí me muero. Y estando allí en esa condición, fue cuando el Señor le aparece en varias manifestaciones, pero la única manifestación que él pudo escuchar fue en ese silbo apacible. Y supo que ahí esa era la voz de Dios. Ya la había perdido. El miedo es una de las voces más, podemos decir, más peligrosas en el pueblo de Dios. El miedo. Efectivamente. Yo sé que tenían que enfrentar retos muy grandes, pero el Señor nos está mostrando que hay muchas personas, hay mucho pueblo de Dios que están escuchando muchas voces, voces internas. A veces son voces internas, voces de nuestra alma, voces que nos asustan. Por eso David aquí decía en el Salmo 55, verso 2, escucha, oh Dios, mi oración, y estés atento a mi súplica y respóndeme. A ti clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Él sabía, oía cómo era la voz del enemigo. El enemigo lo amenazaba, el enemigo le decía, y el enemigo, ustedes saben quién fue su enemigo principal, su suegro. Porque los enemigos son los de la casa. Los peores enemigos son los de la casa. Su suegro, que era el rey, que era su peor enemigo. Él no quería que fuera su enemigo, pero para el rey, él era su peor enemigo. Pero cuando él escuchaba, él trataba de mantenerse oyendo la voz de Dios, que era lo que lo mantenía a él fuerte, y lo mantenía a él robusto, y lo mantenía a él con seguridad. Y le decía por eso, estate atento, Señor, a mi súplica, porque sé cómo habla el enemigo y sé que me puede arrastrar por el temor. Cuando escuchamos noticias buenas, qué rico es. Pero cuando escuchamos noticias malas, nos desploman. ¿No es verdad? Algo que digan contra ti, que te digan de una tercera persona, te tumba. Qué fuerte es la voz del enemigo. Qué fuerte es la voz de aquello que no viene de Dios. Y por esa razón, eso fue lo que le pasó a Elías. Pero Dios arregla todo, porque el Señor tiene control. Esta es su creación. Somos la obra de sus manos. Y el Señor siempre, siempre va a tratar de levantarte. Siempre va a tratar de hablarte, de mantenerte en ese vínculo con Él. Hay muchas voces aquí en 2 de Corintios, capítulo 10, 5, que son voces que vienen de nuestra propia alma. Son voces de desánimo. ¿Ustedes no han escuchado alguna vez una voz de desánimo? Y sobre todo cuando te levantas y te duele por aquí, te duele por allá. Y lo que no te duele es porque ya no funciona. Dice, no me duele aquí, es porque ya no está ya no está en función. Óyeme, viene un desánimo, y esas son unas voces muy fuertes. Son argumentos, son voces de frustración, de temor. Se entera que tu mamá se enferma, o se entera de que tu abuelito y te desanima. Son voces que te dicen, mira, fíjate, la vida no es nada, no, para qué vivimos. Y comenzamos nosotros a cantar el mismo tango que canta el resto del mundo, que no conoce a Dios. Que va, la vida es nada, la vida es un chasco. Esas son las voces que se levantan cuando somos la obra maestra de Dios. Dice, estamos derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos teniendo que estar derribando argumentos. Hay muchos argumentos que se presentan en nosotros para no escuchar la voz de Dios. Oye, la cosa está mala. Óyeme, esa palabra, mira, si tú vas a Miami lo vas a oír a cada ratico. Oye, está mala la cosa. Si vas a Cuba vas a oír lo mismo. Oye, la cosa está mala. Y donde quiera que vas, la cosa está mala. Vas a Venezuela, la cosa está mala. Hace falta una voz que se levante y que diga, mira, Dios tiene control de todo. Yo sé que la cosa está mala, porque mientras los hombres tomen el control, las cosas se van derrumbando. Pero vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y decir, Señor, estará toda la cosa mala, pero tú tienes control.
De ti, Señor, tuya es la tierra y la plenitud y todo lo que se mueve en la tierra y todo ser humano y todo el ser que respira es tuyo, te pertenece a ti. Tú tomas control. Señor, tú pones reyes y quitas reyes. Y comenzamos a levantar esa voz interna que todo lo que estoy diciendo ahorita está en la Escritura. Lo que pasa es que a veces lo aplicamos, a ver, Estados Unidos todo va bien. Le pega a la Biblia, sí, ahí la Biblia ahí está muy buena para estar. No, hermano, esta escritura se aplica a todo lugar, en todo momento. Ejerciendo la fe, por supuesto, ejerciendo la fe. Pero así nosotros podemos, dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta. Desobediencia es todo lo que es contrario a Dios. Y podemos estar pensando, contrario a Dios, esto no va a poder ser, esto es imposible. No, para Dios no es nada imposible, ya está dicho aquí, está escrito. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero habrá gente que pueda creer esta palabra que es como un reto. No hay nada imposible para Dios. Dice que esta palabra, estas escrituras se escribieron para consolación de nosotros que hemos alcanzado este tiempo. Que todas esas historias grandes que encontramos aquí de milagros y maravillas se escribió para darnos a nosotros fuerza y consuelo. Pero si claro, no lo sabemos, pues no nos enteramos, ¿verdad? Entonces nos estamos guiando por lo que vemos, estamos oyendo las voces externas, estamos oyendo las voces que dice el noticiero, las voces que dice aquel, las voces que dice aquel. Y nos llenamos de tantas voces que cuando el Señor nos habla, no lo podemos escuchar. Porque Él es una voz de amor, de fe, de fortaleza, de confianza. Es contrario a todas las voces que estamos escuchando. Y por esa razón es lo que no podemos hacer, no podemos vencer en este tiempo. David dijo, me gusta mucho porque David conocía todos estos misterios. En el Salmos 85, verso 8, dice, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hay mucha locura, hermano. Hay mucha locura en la tierra, hay mucha locura. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Estamos ahora a borde de lo que son las elecciones aquí, allá, en no sé dónde. Y hay ¿por qué se amotinan y piensa la gente cosas vanas? Dice ese salmo también. ¿Por qué se amotinan la gente? Y hay esto, teniendo nosotros un Dios tan grande que puede cambiar la situación en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. No nos estamos basando en lo que estamos viendo. ¿Cómo yo puedo descubrir lo falso en medio de estas tantas voces? Dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Yo estaba leyendo escrito de un hombre que pues ha vivido en la Palestina muchos años. Y allá se usa mucho, como en muchos lugares aquí también, lo que es el rebañito de ovejas. Y él cuenta que él se sorprendía que venían muchos pastores con ovejas, estos venían con ovejas, aquellos, y se reunían en un lugar donde había mucha agua. Y la primera vez que vio aquello dijo, ¿y cómo este pastor va otra vez a reunir a todas estas ovejas? Si aquí todas se han juntado, ahí están todas juntas ahí tomando agua, ¿cómo va a saber si no están ni amarradas? Pero dice que inmediatamente ya terminaron de tomar agua y uno de esos pastores se levanta y empieza a cantar y sale y empiezan las ovejitas de él detrás de él, porque conocen su voz. Y esa es una habilidad que tiene ese animalito. La oveja tiene esa habilidad, conoce la voz de aquel que lo pastorea. Y dice que después el otro pastor igual. Y al momento ya cada pastor se fue con su rebañito y nadie le robó a nadie nada, ni ninguna oveja se quedó con el otro. Y él se sorprendió, dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¡Qué tremendo! Y él descubrió, por las escrituras,
de que verdaderamente en lo natural las ovejas conocen la voz del pastor. Y Jesús lo dijo, mis ovejas me siguen porque conocen mi voz. Dice, ese es en Juan 10, 4. Dice, pero al extraño no seguirán, ¿por qué? Sino que huirán de él porque no conocen su voz. ¿Eh? Y el verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hermano, cuando tú tienes una relación con el Señor y tú amas al Señor y tú sabes cómo Dios trata contigo, porque sí lo sabemos, cómo el Señor trata con nosotros. Si escuchamos su voz, no quiere decir que oímos una bocina por aquí diciendo yo soy Dios, no, porque mucha gente cree eso. Tú sientes algo interno que no lo puedo ni explicar, pero tú lo sientes, que te habla y te muestra y sientes el amor. Y cuando tú ves otra cosa, a veces yo he estado en lugares que yo oigo un mensaje y yo digo, eso no viene ni de Dios, eso viene de la mente humana. Enseguida el Señor te revela. No tienes que ser ni gran teólogo, nada más que tienes que desarrollar tu amor para darte cuenta de eso. ¿Cómo dice que los expertos en descubrir los billetes falsos son expertos? ¿Cómo lo encuentran? Conociendo los billetes genuinos. Si tú conoces verdaderamente un billete genuino y le conoces todos los detalles del billete, a ti nunca te van a dar un billete falso. Si tú conoces al Señor como el Señor quiere ser conocido, no te van a pasar gato por liebre, nunca. Nunca. Porque tú conoces al que es, al que era y el que ha de venir. Entonces nadie te puede a ti engañar con esto, con mira, Dios es así, mira, Jesús quiere hacer esto y meterte miedo. Nunca Dios o Jesús, vamos a decirle Jesús, nunca enseñó con miedo. Esa es una de las cosas, de las estrategias del enemigo, llenar de temor. Y efectivamente las ovejas, había una forma de pastoreo a través de perros ovejeros. Las ovejas que se les enseña o se les cuida a través de perros no son iguales porque se acostumbran al miedo del ladrido del perro. Por eso Jesús cuando estaba en la cruz decía, perros me rodearon. Y no es que eran perros en sí, eran falsos. Era todo el séquito religioso de aquel tiempo que rodearon, fueron los que dieron el consentimiento para que Jesús muriera. O sea, que los dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Toda esa bola de perros mandaron a crucificar a Jesús, pero tenía que morir. Él tenía que morir de esa forma. Pero él lo dice en un salmo, perros me han rodeado, horadaron mis manos y mis pies. Y habla el rey David, o sea, él escribe un salmo donde define completamente todos los sufrimientos de Jesús en la cruz. Y habla en ese aspecto. Nunca Jesús ha querido guiarnos, así como guían su rebaño, estos pastores, con perros. ¿Por qué? Porque es más económico. Tienen 2 o 3 perros ovejeros y hacen muy buen trabajo, claro. Si les mete tremendo miedo a las pobres ovejas y ahí están temblando y por lo menos son pastoreadas. Pero Dios no es así. Y esto es bueno conocer estos aspectos del carácter del Señor, para que nadie los asuste, hermano. Conozco congregaciones, y ojalá que esto se oiga en todas partes, y se oye, que para mantener la gente, los llenan de temores. Para que den dinero, los llenan de temores. Estamos cansados de ver esto. No es de Dios eso. Son voces que no vienen de Dios. Porque Dios ama al que da con alegría, generoso de corazón, con amor. Dios ama ese tipo de personas. Dios ama esa actitud que nosotros. Pero si te dice, si tú no das, te va, cuando tú salgas ahí el diablo te va a arrastrar. Ese no es el mensaje de Dios.
El mensaje de Dios no viene de esa forma. Y de otra manera. Y que no, y que si tú no vienes, pues mira que va a venir y no te va a llevar, y qué sé yo. Y ahí están todas las ovejas ahí así temblando, a ver qué pasa, cuándo va a ser eso. Y si me voy, y si no me voy, y si me quedo, y si no me quedo. No es así. No podemos estar en una ansiosa inquietud. Esas son voces que no vienen de Dios. Por eso es importante conocer al genuino. Conociendo al Señor, hermano, nadie te va a arrastrar. Pero si tú conoces al que es, al que siempre ha sido, al que es desde la eternidad, al Creador, al que hizo todas las cosas y te hizo a ti, me hizo a mí y nos hizo a todos con un cuidado, con un esmero tan grande, para una obra tan grande, no para meterte miedo. Entonces descubrimos que la voz de Dios es una voz dulce, apacible, una voz de amor, de misericordia. A veces el Señor exhorta, pero para el bien nuestro. Siempre es para el bien nuestro, para que todo nos vaya bien. Estamos descubriendo esa forma de Dios. Por eso Él se quiere dar a conocer. ¿Cuándo nosotros vamos a conocer al Señor? Este es el tiempo. Dice, Él se ha dado a conocer. Ustedes no han leído ahí como dice cuando, creo que está en Juan. Cuando Juan el Bautista dice, hay uno en medio de vosotros que vosotros no conocéis. Hay uno que está aquí en medio de nosotros y nosotros ahí, para nosotros es, yo no todavía no sé cómo es Dios. Yo no sé si es de Dios o no es de Dios, o quizás de Dios. No podemos estar en esa actitud todavía. Hay uno que está en medio de vosotros que todavía no conocemos, pero se quiere dar a conocer. El Señor quiere darse a conocer. Cuando lo conocemos a Él, podemos entrar en su reposo. Por eso decía el Señor, aunque Josué entró a la tierra prometida, todavía el pueblo de Dios no ha entrado en el reposo. Todavía está en sus propias luchas y en sus propias cosas y alcanzando a ver qué cosas podemos alcanzar y haciendo sacrificios. He visto iglesias católicas, ¿no? Bueno, pues, hay de todo, ¿no? Haciendo sacrificios, yendo arrodillado hasta el altar. Mi abuela hizo eso muchas veces. Como tenía un chorro de nietos, cada vez que se enfermaba un nieto, ella hacía aquellas promesas y siempre lo hacía de esa forma. Se iba arrodillada desde la entrada de la iglesia hasta el altar. Menos mal que no era tan grande la iglesia, ¿no? Pues si no... Pero yo vi en México, en Ciudad de México, cómo venía aquella gente, aquellos indígenas, que venían desde las montañas, venían hasta ir hasta la ermita de la Guadalupe, de rodillas. ¡Qué cosa tan horrible! Y algunos se morían. Y ahí había médicos, cada ciertos pasos, había unas mesitas y parecía que eran médicos, porque eso fue lo que me dijo el hermano Fred. Dice, porque algunos le dan hasta ataques de corazón, ¿sí? Pero van a hacer un sacrificio, porque eso es lo que Dios quiere, porque no conocen a Dios. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere un corazón contrito y humillado, eso es lo que Él está buscando. Oh Dios, ¿qué es lo que tú buscas? Un corazón que verdaderamente me quiera conocer. Eso es sentarnos a cenar con Él. Dice aquí, había un hombre que se llamaba Zaqueo y siempre vamos a ver muchas historias en la Biblia donde Jesús siempre se encuentra en una mesa comiendo, ¿no es verdad? Hasta vemos nosotros un cuadro por ahí que está ahí sentado, que es la última cena. Era costumbre de sentarse y compartir. Qué rico, ¿verdad? Cuando tenemos tiempo y nos sentamos y compartimos y cenar y hablar y compartir cosas que a lo mejor no lo compartimos en otro momento, pero estamos relax y ahí, esa era la costumbre. Y Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que era lo peorcito que había allá, ¿no? Pues todo el mundo no lo miraba con buenos ojos, porque estaba en la categoría de publicanos y pecadores. Entonces no era muy bien mirado por lo que es el ambiente religioso. Pero él había escuchado acerca de Jesús y él vivía en Jericó. Y cuando él escuchó que Jesús iba a entrar a Jericó, él buscó la forma a ver de qué manera él lo veía. Esa es una actitud de apertura. Quería ver a Jesús. Y no encontró forma porque era muy pequeño. Y entonces vio un árbol de sicómoro. Un sicómoro tiene muchas ramas, es muy fácil de subir. Y se subió en el sicómoro. Eso es algo humillante. Y más una persona dice que era rico.
y jefe de los publicanos y rico. No era cualquier persona. Él se encaramó ahí arriba. Él dijo, yo tengo que verlo a como dé lugar. Eso es una actitud bien linda, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero oírte a lo que dé lugar, pero yo quiero escucharte, yo quiero conocerte, a como sea, pero yo te quiero conocer. Eso es una actitud linda para Dios. Y fue tan bonito que cuando él se encaramó ahí para ver a Jesús ahí encaramado en ese sicómoro, sin importarle las burlas de aquellos que hubieran dicho, mira, pero mira ese hombre que hace arriba, pero mira, un hombre de posición hacer eso, se está desprestigiando. A él no le importó, él quería ver a Jesús. Y estando ahí arriba, pasa Jesús y lo enfoca. Y lo ve allá arriba y le dice, baja rápido, porque hoy es necesario que pose en tu casa yo. Oye, y él salió corriendo, fue corriendo a su casa, imagínate. Fue notado en medio, por eso que a Jesús le decía, come con publicanos y pecadores. Si supiera con quién está comiendo, Jesús sabía. Dice, sí, ellos necesitan médicos, los sanos no. Porque ellos tenían hambre de lo verdadero y de lo genuino. Y fue a su casa y comió allí Jesús. Cuando se decía que no podías ir a casa de un incircunciso, pero este era del linaje de Abraham también, este era pueblo de Dios, pero se había inclinado a los pecadores, se había inclinado pues a lo que él quería, pero vino un cambio y una transformación tan grande en este hombre que lo podemos nosotros encontrar en Lucas 19, verso del 1 al 9. Veamos la reacción de este hombre cuando se encuentra con Jesús, siendo un hombre que conocía de lejos. Lucas 19, el verso del 1 al 9. ¿No está ahí? Bueno, yo lo busco aquí. Así. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hubo una transformación ahí. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque un judío no podía entrar así en cualquier casa, ¿no? El verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow, eso no lo hace todos los ricos. Fíjate qué cambio más grande ese hombre de su corazón. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Fue una transformación total en este publicano. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también él es hijo de Abraham. Era de la descendencia, o sea, era de judío. Lo único que estaba desviado, y el Señor lo trajo al camino y lo transformó. Y este hombre cambió, de buenas a primeras, cambió completamente. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. ¿Cuántos quizás hubieran habido ahí en Jericó ese día? Pero este fue el único que tuvo corazón para correr y buscar a Jesús. Y encaramarse, hacer lo que fuera, para encontrarse con el Señor. Y el Señor transformó su casa completamente. Esto es una reacción que nosotros tenemos en el hambre que Dios ha puesto. Dios ha puesto hambre, dice que Él ha derramado hambre sobre la tierra, no hambre de comida, sino hambre de conocerle a Él. Entonces nosotros estamos respondiendo a esa hambre. Pero a veces hay otras voces que te desvían, porque no escuchamos esa voz de Él. Entonces, hoy es que nosotros tenemos que afincarnos en este llamado que el Señor está dando a todo su pueblo. Tenemos que asegurarnos en esto. Cenar con Él es tener comunión con Él. Por esta razón, nosotros vemos que cuando alguien quiere tener una reunión de negocios,
Vamos a cenar juntos. Todavía esa costumbre. Te invito, vamos a cenar para hablar de negocio o para hablar de cualquier situación es para poder comunicar. Es una forma de comunicar agradable. Ahora si tú le dices, voy a tener una reunión contigo, mira que pues no es muy agradable, ¿no? Pues no es algo, pero vamos a cenar y vamos a compartir. Y entonces eso es lo más agradable y el Señor hace eso. Y cuando comenzamos a compartir, empezamos a comer de Él. ¿Acaso no eso fue lo que pasó cuando Jesús se encontró con la tsunamita, con la samaritana? ¿Recuerdan? Que la samaritana llegó allí al pozo, Él le dijo, dame agua, ¿no? ¿Cómo te voy a dar agua? Tú eres judío, nosotros somos samaritanos, no nos hablamos, taca, taca, taca. Y de ahí saltaron a lo espiritual. Jesús saltó a lo espiritual. Y le dijo, mira, si tú supieras quién te está pidiendo el agua, pues tú, te diriges agua. Mira, yo tengo un agua que salta para vida eterna y no vas a tener sed jamás. Y ahí la mujer entró en, espérate, eso sí me interesa. Yo quiero un agua para no tener que venir aquí a este pozo ahora al mediodía con este solazo. Mira que tenía que llevar el agua hasta allá, hasta Samaria. Y ahí el Señor comenzó a hablarle y entraron en el terreno espiritual. El Señor empezó a ahondar, porque a veces nos cuesta tanto trabajo ahondar, hermano. Primero vamos a la naturaleza externa, a lo natural, estoy cansado, no quiero escuchar. Después vamos a nuestra alma y no, estoy aburrido. Y el Señor comenzó a ahondar y llegó al espíritu de aquella mujer y le dijo, ¿sabes qué? El Padre busca verdaderos adoradores. Y esa mujer abrió su corazón y entonces escuchó cuando Jesús comenzó a hablarle. Y entonces le dice, sí, pero es que nosotros decimos que hay que adorar en Samaria. Y los judíos dicen que no, que en Jerusalén. Y estamos confundidos. Y el Señor le dice, ya no es así. Ahora es en espíritu y en verdad. Aquí en este pozo, tú puedes adorar al Padre. ¿Cómo es eso? Sí, y aquella mujer estaba toda fascinada y toda emocionada. Bueno, al final soltó el cubo. El cubo ya ni lo necesitó y salió corriendo a la ciudad a buscar a aquellos para decirle, el Mesías, lo encontré. Cuando le dice, Señor, pero mira, dicen que cuando venga el Mesías vamos a aprender de todo eso. Y el Señor le dijo, yo soy. Nunca Jesús había dicho, yo soy alguna persona. Se lo dijo a una mujer de vida común, que había tenido 5 maridos, que tenía, no eran maridos, tenía 6. Buscando marido, pero se había encontrado con el perfecto marido. Él era el 7º, él es el 7. Y entonces imagínate, estaba ella perpleja cuando él le dijo, yo soy. ¿En qué autoridad y con qué amor y con qué le dijo yo soy? Cuando Jesús nunca le había dicho, el gran yo soy yo. Jesús no había revelado eso a nadie, se lo reveló a una mujer. Cuando vienen los discípulos que habían ido a buscar comida a Samaria, Jesús estaba como si se hubiera comido una cena. Y pensaron los discípulos que Jesús, alguien le había traído algo de comer. Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Estoy lleno. Este era lo que representa la comida de Dios. Estoy lleno. Cuando le dijo, ¿alguien te trajo de comer? No, mi comida es haber hecho la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es poder transmitir esta verdad a esta mujer, que para ellos no valía nada, por una samaritana. Ustedes saben que samaritano y judío no se llevaban. Hasta Jesús dijo, por camino de samaritano no andéis. Queriendo decir, el samaritano tenía una confusión religiosa tan grande, diciéndole, no se mezclen con esa creencia de que si hay que adorar acá, que si hay que adorar allá, no se mezclen. Pero Jesús puso las pautas ahí y aclaró el concepto de adoración a esa samaritana. Para él comer es eso, para él comer es comunicar, comunión unos con otros. Por esa razón, cuando así como vimos en Zaqueo, lo vemos ahora aquí en esto. Ahora bien, como les decía, cuando Jesús alimentó a toda aquella gente, las 2 veces, fueron 2 veces, 5,000 y 4,000. Y las 2 veces mandó a la gente a recostarse. Cuando te mandaban a ti recostarse, claro, en el concepto de nosotros occidental, recostarse es tomar ahí una siestita y no.
Pero en el concepto oriental, el concepto bíblico, recostarse es esperar una cena. Recuéstate, ya te traigo la comida, o siéntate a la mesa. Cuando te dicen, cuando tú vas de visita a casa de alguien, te dicen, siéntate a la mesa, ahora te doy de comer. Tú te sientas esperando algo, ¿no? Tú te sientas. Bueno, pues así le dijo, recuéstalos, hazlos recostar. ¿Cómo los hicieron recostar? Recuéstense, ahorita viene la comida. Yo me imagino, porque tenía que explicar. Recuéstense, Jesús dice que se recuesta en grupitos de 50. 50 habla de jubileo, de libertad. Y los hizo recostar en grupitos de 50. Eran 3.000, en este caso eran 5.000, y en el otro caso fueron 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Añádele como unos 10.000 por lo menos, recostados, esperando el alimento. Y ahí fue cuando Jesús comenzó y el alimento comenzó a ver. Si tú no te recuestas, no vas a encontrar el alimento. Si tú no entras en ese reposo, decir, Señor, enséñame tus caminos, Señor. No aparece la comida. Cuando ellos se recostaron, entonces el Señor agarró el pan, los peces, comenzaron a repartir, se los dio a los discípulos, ahora repartan. Ellos tenían que hacer la primera parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. El recostarse es como un sinónimo de abrirse, abrir nuestro corazón. Como hoy, por ejemplo, hoy vinimos y ya sabemos a lo que venimos. A adorar al Señor, a escuchar la escritura, la palabra, el estudio, o lo que sea. Pero venimos dispuestos a. Pues así el Señor nos quiere, dispuestos a. Tú puedes estar haciendo, limpiando el carro, fregando los platos, haciendo lo que tú creas. Y el Señor te habla, porque tú estás, mira, enseñable, tú estás abierto al Espíritu, y tú estás enseñable, y el Señor te enseña, y ves un animalito y dices, ah, caramba, qué tremenda creación, qué tremendo, cómo Dios pudo hacer, porque estás enseñable, estás sensible al Espíritu, no importa lo que tú estés haciendo, es una actitud que tenemos, y ahí el alimento está. Dice aquí que Juan cuando tuvieron, y parece que era costumbre en los discípulos, siempre Jesús mandaba hacer una cena. Terminaban de hacer todo lo que tenían que hacer y cenaban juntos. Y ahí hablaban. Fue como aquella vez que le dijeron, Señor, recuerda que tú nos mandaste allí de 2 en 2 y los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dice, espérate, no se me embulle mucho por ese lado. Eso es parte del reino. Ustedes solamente alégrense cuando vean que su nombre está escrito en los cielos. O sea que la relación de ustedes conmigo es perfecta. Eso es escribirlo, ¿no? Por esa razón, cuando vemos siempre y leemos en la historia aquí, vamos a leerlo como en 3 veces aparece, que Juan se recostaba al pecho de Jesús. Era el que más oía Juan. Juan escuchaba a Jesús en todo. Tanto fue así que Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Eso sí lo oyeron todo, ¿no? Y entonces Pedro le dijo, como Juan estaba siempre recostado, Juan, pregúntale a Jesús, ¿quién va a ser ese? Porque nadie se atrevía, pero Juan se atrevía siempre a preguntarle a Jesús, porque estaba cerca de Jesús. Y le preguntó, y el Señor le dijo, bueno, el que moje conmigo en el plato. Pero resultó que la costumbre era que todos mojaban en el plato. El que moje conmigo en el plato, ellos cogían el pan y lo mojaban en la sopa. Era la costumbre. Y ni siquiera Juan que estaba ahí podía concebir y entender, porque ¿cómo podemos decir? Su habilidad espiritual todavía no estaba en un desarrollo, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces empezaron a entender todas las cosas. Pero él podía recostarse. Había una actitud en Juan de buscar siempre la presencia del Señor. Y era el único de ellos que se recostaba en el pecho de Jesús. Ahí en Juan 13, 21, ahí lo encontramos, 21 al 26, Juan 13. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿y quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ellos no entendieron. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. No entendieron el mensaje espiritual. Sabemos nosotros que 10 días después de eso, porque ellos estaban pues esperando el momento de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces empezaron a entender todo el mensaje, el lenguaje espiritual de Jesús. Pero de que lo oyó, es lo importante. Él se recostaba siempre. ¿No lo han visto cuando, por ejemplo, nosotros lo hemos experimentado con las niñitas que tiene Rosy y Pablito, que cuando vamos a comer con Mirna y Pipo, ellas dos quieren sentarse al lado de Pipo. Y hay fajatera porque quieren yo a Pipo y a Pipo. Porque ellas ya se han apropiado de Pipo, que es mi cuñado. Y entonces uno se sienta aquí y otra se sienta aquí. Y Pipo tiene que sentarse en medio y dejar a Mirna por allá. Porque quieren estar cerca. Y ese era el deseo que tenía Juan, estar cerca de Jesús. Y siempre le caía al lado. Y no solamente le caía al lado, se recostaba en él para escucharle. Tanto fue así, hermanos, si nosotros vamos a la historia, vamos a ver que Juan quedó, de todos los discípulos murieron, Juan fue el único que quedó vivo para poder escribir Apocalipsis. Cuando ya tenía como 80 y pico de años, él escribió Apocalipsis. Este hombre, pues, era siempre el buscar tanto de la presencia del Señor, que cuando Jesús fue crucificado, el único que estuvo allí fue Juan. Mira qué amor tan grande. Ahí es donde se prueba el amor. Todos los discípulos corrieron y se escondieron porque dijeron, aquí nos van a matar a todos, nos van a crucificar a todos. El único que quedó al pie de la cruz fue Juan. Él dijo, si me matan, que me maten. Era tanto el amor que sentía por su Señor. Y tanto fue así que fue el único que pudo escuchar las palabras de Jesús en la cruz. Ninguno de los discípulos. Él escribió todo aquí, el Evangelio según San Juan, cosas que no pudieron escribir los demás. Porque él escuchó palabra por palabra, hasta que Jesús expiró. Fue una experiencia que tuvo Juan, y Juan fue reservado para el fin. Nadie sabe cómo Juan murió. Por eso se decía entre todos los discípulos que Juan no iba a ver muerte. Eso decían, ahí había mucha comidilla entre los discípulos, no crean que ellos eran cajitas de dulce guayaba, ni nada, no. Había también en ellos esa cosa, había mucha humanidad, hasta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ya hubo otro cambio. Pero ahí lo vemos en Juan, al final, el último capítulo de Juan. Vamos a ver en el último capítulo, capítulo 21, nada más que vamos a leer esa parte. Verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, porque eso no dejaba a Jesús ni a sombra ni a sol. Seguía donde quiera a Jesús. Dice, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Este que alcanzó un galardón porque no te dejó, nunca te dejó. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esto es asunto, mi relación. Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios personal. Si quiero que él quede, eso no es asunto tuyo. Eso es un trabajo mío. Y verdaderamente quedó. Porque todos ellos murieron. Y el que quedó fue Juan. Juan fue el que escribió en la isla de Patmos todo Apocalipsis. Bueno, ese es el versículo que quería leer. Ya casi vamos a terminar ya. Bien, vamos a terminar aquí ya.
Yo quiero que abramos aquí en Apocalipsis 19:9. Hay una cena que el Señor tiene preparada y que muchos ya estamos descubriendo que esa cena no es una cena, no es una cena natural, no es una comida en algún lado, no es para el siglo tal, no. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, doblemente bendecidos aquellos que son parte de esta cena, de estas bodas. Boda es intimidad, boda es compromiso, boda es esa intimidad que tenemos con Dios, que el Señor ha hecho con nosotros un pacto eterno, que nadie lo puede clausurar ni nadie lo puede romper, sino que ha hecho con nosotros un pacto eterno para poder comunicar todas aquellas cosas que han estado reservadas, como dice el Señor, todas las cosas reservó para declararlas a los hijos. Y nosotros en este día estamos respondiendo a esa cena. Cenar con Él es intimar con Él, tener una intimidad con Él. Eso es cenar con Él. Y nosotros somos llamados a ese tremendo, podemos decir, ese plan tan tremendo, que no lo tuvieron nuestros antepasados, porque el pueblo de Dios no tuvo eso. Conocía las leyes, conocía los decretos, conocía las fiestas, pero no conocía lo que era esa comunión íntima con Dios, como la estamos conociendo hoy todos, sin distinción ni de raza, ni de lengua, ni de nación. Solamente era la nación de Israel que tenía el tremendo privilegio de tener un Dios tan grande. Dios se dio a conocer a una nación y hizo esa nación para poder hoy estar en toda nación, toda lengua, toda tribu, poder ser ese Dios personal y corporal. Nosotros somos llamados a eso, hermano. Somos llamados a esa cena, a esas bodas de Cordero, para que podamos nosotros responder a esto. ¿Cómo podemos nosotros responder a eso? ¿Cómo podemos? El único que puede abrir su corazón somos nosotros. Cada uno de nosotros es una casa que se abre o se cierra. O la abro para argumentos y cosas que no tienen valor, o la cierro para argumentos y cosas que no tienen valor, pero la abro para que sea el Señor el único que puede tener acceso a ella. Dios se quiere revelar en toda la extensión de la palabra, hermano. Dios no es un Dios de época, ni no. Dios es un Dios que siempre ha sido y siempre será. Hay eternidad en Él, pero ahora es en esa forma física, en la forma de Jesucristo. Él es la unción, Él nos ha llenado y no solamente nosotros estamos correspondiendo a ese amor, como el amor perfecto. Vamos a ponernos en pie. Hay uno que está en medio de ti que vosotros no conocéis, pero se quiere dar a conocer. Si verdaderamente nosotros queremos conocer a ese Dios, eso va a partir de nosotros, hermano. Eso va a salir de nosotros, eso va a partir de nosotros. Pero nosotros tenemos que decirle, sí, Señor, yo quiero, yo abro mi corazón en este día. Y esto yo no lo puedo hacer ni por ustedes, ni yo lo hago yo, pero ni siquiera ni por mis hijos lo puedo hacer. Ellos tienen que responder, pero yo tengo que responder hoy a este reto y tener ese deseo en nuestro corazón. Cuando tú te abres y tú dices, Señor, yo abro completamente, me abro completamente, como tú dices a la iglesia de la Odisea, si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre ha cenado con nosotros, pero ahora nos está invitando a cenar con Él. Hoy es el día. Vamos a abrir realmente nuestro corazón. Padre, nosotros estamos abriendo en este día nuestro corazón, Señor. Donde quiera que se reúne tu pueblo, a lo largo y lo ancho de la tierra, porque tu pueblo es incontable como las estrellas del cielo. Hay muchos que han ido ya a tu presencia, Señor, pero su espíritu están en ti, Señor. Pero hoy a nosotros que nos ha tocado vivir esta época, de esta vida, de este tiempo, que tú decías que los tiempos van a ser muy peligrosos al final de los tiempos, pero muy gloriosos en cuanto a relación. A nosotros que nos ha tocado este tiempo, Señor,
nos disponemos, Padre, con todo nuestro corazón, a poder conocerte a ti en toda la extensión de la palabra, Señor. Abrir nuestro corazón y recostarnos para que tú, Señor, sea quien nos enseñe. Padre, enséñanos que no haya otra voz que no sea tu voz, Señor. Tantas voces que hay en la tierra, pero queremos escuchar la tuya. Tantas voces de temor, de miedo, de desconsuelo, de expectación, Señor, que no viene de ti. Pero queremos oír la tuya, que es una voz de amor, una voz de confianza, una voz de fe, donde podemos nosotros abrir nuestros ojos, Señor, y siempre ver una esperanza y ver la vida, Señor, que es lo más importante. Padre, nosotros en esta mañana queremos reflejar esa gloria, ese plan perfecto cuando tú dices, y la gloria que el Padre me dio, yo se las he traspasado a vosotros para que sean unos, uno conmigo, uno con el Padre. Nosotros queremos eso, Señor. Nosotros en estos momentos anhelamos, Señor, esto, Padre. En estos momentos, Señor, disponemos nuestro corazón a ti. Te amamos a ti, Padre. Y te adoramos, Jesús. Adora a tu Dios, hermano. Adora a tu Padre eterno, al que es Padre y que ha sido Padre y será Padre toda la vida. Porque Él es el que Él nos concibió. Él formó estos huesos en el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron sus ojos cuando todavía no habíamos ni nacido. Pero lo vimos. Él nos creó. Señor, queremos escucharte a ti. Queremos escucharte, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Bendito eres, Jesús. Santo, 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 santo. La gloria de tu reino, Señor, declaramos hoy, declaramos tu vida, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Jesús. Señor, por un momento en tu presencia. Por un momento, Señor, porque tenemos hambre de ti, Jesús, sed de ti, sed del Dios vivo, como decía el rey David. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré delante de Él? Y me gozaré en Él. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que dejar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar,
lo que tenga que dejar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, Jesús. Necesito, oh te necesito, Señor, te necesito. Oh, hambre de ti, Jesús, hambre de ti, Señor, de tu amor y tu presencia, hambre de ti, hambre de ti. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Respondemos a tu hambre, Señor, que has puesto en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano.